Muchas gracias y realmente estoy sorprendida de ver tanta gente. Es toda una nueva experiencia. Yo empecé a trabajar en Colombia hace 35 años y en esa época estaba con Levi's y fueron las primeras, trabajamos con los primeros maquiladores. Tuve la oportunidad de venir a Colombia por muchísimos años, 10 o 15 años, y esa es la historia que vamos a contar hoy de cómo la transformación de la industria ha venido a afectar y nos hemos vuelto más o menos una industria global en todos los aspectos. Una de las principales historias de la industria que yo creo que es muy importante para Colombia, que Colombia, los maquiladores que se llamaban, el Nicole de Pereira, el CID, Index, Everfit, esos dieron el nombre a los confeccionistas de Colombia en el extranjero. A través de mi trayecto con todas las compañías en Estados Unidos, jamás he escuchado que alguien diga que Colombia no hace un producto lindo y de gran calidad. El problema siempre es cómo llegamos a la coyuntura del precio. Entonces les quería explicar un poquito porque cuando todo el mundo me pregunta, ¿cómo entro a Estados Unidos? Estados Unidos tiene más de 25 canales distintos de distribución. Entonces hay una posibilidad buena, no para todo el mundo, pero sí para algunos si saben lo que están haciendo. Entonces hablemos un poquito de la historia. Estados Unidos en los 70 firmaron un acuerdo que se llamaba el 807, o aquí se llamó Maquila, donde las telas americanas eran cortadas en Estados Unidos y ensambladas en países de América Latina. Realmente la industria no se fue a China. Acuérdense siempre que China abrió para Estados Unidos y para Europa en el año 2005. Antes de eso, realmente casi toda la producción fuera de los países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, estaban o producidas en sus propios países o en América Latina. La coyuntura empezó poco a poco, primero República Dominicana, Jamaica, Centroamérica, un poco México al norte, y Colombia era un participante bastante grande. Entonces, pasamos a los 90. En esa época había mucho más compañías exportadoras que lo que había en mercado nacional. No habían, yo venía de compras y no habían las tiendas que hay ahora, ni la moda que hay ahora. O sea, en 10, 15 años lo que yo vine a encontrar es totalmente distinto. Exportadores son pocos y el mercado nacional es muy grande. ¿Qué pasó en Estados Unidos en todo ese tiempo? El mundo. Hoy en Estados Unidos, una persona con mi puesto en Estados Unidos tiene que analizar diariamente 20,000 fórmulas por qué vamos a estar en qué parte del mundo. Entonces, desde que llegué he escuchado muchísimo la China. La China no es gran exportador ya para confección a Estados Unidos y todos se sorprenden. Tal vez siga siendo el productor más grande en el mundo de telas y de insumos, pero eso se manda a Asia del Sur, a Bangladesh, a la India, a Pakistán y hoy pues uno de los más grandes es África. Otro cambio que yo he visto en Colombia es que Colombia ya no puede competir, y yo pienso que ni debería intentar, en el mercado masivo de un Walmart ni un Target de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es que realmente ese es un negocio que donde están vendiendo minutos. Y Jaime y yo hemos hablado mucho de esto, que realmente lo que es Maquila es un negocio que muy pocas veces pertenece en Colombia, simplemente porque la infraestructura no está diseñada para Maquila. ¿Qué quiero decir con eso? Una planta, si ustedes ven Honduras, que acuérdense que esas plantas de Centroamérica no necesariamente pertenecen a centroamericanos, el 80% pertenecen a taiwaneses, a coreanos y a chinos. Entonces, normalmente es una oferta al cliente de 5 o 6 países según el costo. Entonces, la maquila es estrictamente la venta de minutos. Y en los últimos 15 años,
Estados Unidos cada día quiere hacer eso menos. ¿Por qué? Porque el servicio es más importante para ellos. ¿Qué quiere decir eso? Antes, una compañía en Estados Unidos tenía departamento técnico, tenía departamento de calidad de control, tenía diseño, etcétera, etcétera. Y a través de los últimos 15 años, lo que ha ido pasando es que todos están reduciendo eso y se lo pasan al cliente, al confeccionista o a la compañía en el extranjero. Esa compañía obviamente no está cobrando el mismo precio. Ellos están con un margen porque Estados Unidos les pasó la responsabilidad y el costo de una infraestructura de ellos al otro país. Y el punto más importante de esto es que yo veo que ahí hay una oportunidad muy buena para Colombia. Colombia ya está montada con muchas compañías que tienen infraestructura de diseño, de patronaje, control de calidad. Entonces, sí, no van a poder competir en lo que es un Walmart, pero sí hay otros canales donde se puede competir. ¿Cuál es la diferencia? El ejemplo que le voy a dar es, China es maquilador. Hong Kong era el Colombia. Era el que hacía unidades pequeñas, el que daba un servicio excelente, el que podía aún aportar diseño, etcétera, etcétera. Entonces las compañías ahora se han quedado mucho sin el Hong Kong, porque Hong Kong ya no hace eso. Entonces ellos están buscando continuamente, no las compañías grandes, las medianas y las pequeñas, están continuamente buscando quién les puede dar un servicio con un conocimiento de cómo pueden hacer productos sin necesidad de ellos desarrollarlos e invertir en eso. Entonces, si me preguntan, ¿dónde está Walmart y dónde está Target hoy en día? Walmart, por ahí leí que el 70% de la producción en confección de Walmart está en África, Medio Oriente y la India. Ya ni está en China. Ya China es costoso. Y eso es normal porque, le decía ayer Jaime, en Estados Unidos la industria de nosotros se llama, ¿cómo dijimos? Langostas. Entonces vamos como de un país a otro, ¿no? Y esto era la tradición en los últimos 30 años. El precio de mano de obra sube, seguimos al siguiente. Y esto, pues Maritza, gracias a Dios, todos los días le agradezco a mi Dios de que alcancé a ver el mundo entero, porque todos los países, más barato, más barato. Eso cambió. Muchas gracias a la generación nueva que decidió que no quiere estar uniformados y también no quieren comprar de compañías que no son éticas. Entonces, están surgiendo en Estados Unidos, se calcula que alrededor de 1,000 compañías al mes en confecciones, que nadie sabe exactamente quiénes son. Ya no se está vendiendo para nada, estas compañías no venden almacén, venden directo por internet. Y en promedio les ha pasado un fenómeno que también no lo habíamos visto antes. Antes la industria de la confección iba a un banco y prestaba dinero para poder manejar la compañía. Hoy en día, estas compañías nuevas se están financiando de la misma forma que las compañías de high-tech. Hay inversionistas. Y si una compañía demuestra que sabe lo que está haciendo, que tiene un producto fuera de lo común, que tiene buenas compañías que le están abasteciendo el producto, estos inversionistas hacen las inversiones en ellos. O sea, la posibilidad antes de una persona soñando de poder empezar su compañía, no lo podía hacer porque era muy difícil conseguir los préstamos. Hoy en día, mucho más fácil. Entonces, hay muchísimas compañías. Hoy en la mañana leí que uno de los cambios más grandes que Estados Unidos en la industria está viendo en estos momentos es que la inversión no debe de ser en almacenes. O sea, los centros comerciales, el valor de una tienda está bajando a una velocidad impresionante porque están cerrando almacenes donde ustedes quieran ver. ¿Y por qué? Porque en los 90 crecieron
y crecieron. Suburbios, nuevas zonas en cada ciudad, había que tener un centro comercial y ahora la nueva juventud no quiere vivir no quieren vivir aislados. Entonces todos están volviendo al centro de la ciudad. Entonces, ¿qué es importante ahora en Estados Unidos? Boutiques, Internet. Me fijé que aquí hay el mismo fenómeno de Estados Unidos. Muchos me dicen, no, la industria está muy afectada. Y yo creo que sí, y yo veo por qué, porque una de las principales razones, en mi opinión, es que ustedes están afectados por Amazon, igual como está haciendo Estados Unidos. Hoy por hoy, Amazon, no sé cuánto, este año para Navidad fue el 50% de la venta de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene 320 millones de habitantes. El 50% de eso es algo que jamás ni Walmart ni nadie lo había hecho. Y que no tiene realmente tanto producto en confección. Imagínense, entre más tenga el poder que va a tener. Pero también se dieron cuenta que había más o menos $1 trillón, y lo dije bien, $1 trillón que nadie sabe dónde están. Entonces, asumen que eso son todas estas compañías pequeñas que están surgiendo por todos los Estados Unidos. Mi consejo que quiero dejar hoy en día es el que no entienda que nuestra industria en 2 años va a ser mínimo 70% Internet, no va a poder sobrevivir. Yo cuando visito aquí confeccionistas les pido que inviertan todo lo que puedan en tener personas que conozcan de sistemas, porque acuérdense que el papá de todo este sistema nuevo se llama SARA. Y en Estados Unidos le llaman el fenómeno SARA. Y Walmart y Target, bueno, ya no hablemos de Sears, porque Sears va a cerrar con seguridad en los próximos 6 meses. Compañías como JCPenney, tradicionales compañías, que no pudieron cambiar su sistema de una forma que pudiera abastecer a los clientes, ¿no? Las generaciones han forzado que nuestra industria en Estados Unidos cambie. Y Europa también, muchas de las compañías, hoy en día se ve mucho que compañía europea compra compañía americana compra compañía europea. Es normalmente la estrategia para poder expandir en Asia, porque Asia ya es el comprador más grande del mundo, no es Estados Unidos, es Asia. Entonces, tanto los americanos como los europeos tienen la mira muy puesta en poder venderle a Asia. Y no tenemos que hacer nada más que multiplicar. Estados Unidos tiene 320, China tiene 1.5 y cada día con más dinero. Entonces, la versatilidad, el poder entender que nuestra industria ya no es ni cerca de lo que fue, ni hace 5 años, y que cada mañana la industria está cambiando y cambiando, es lo que va a decidir qué confeccionista va a estar parado en 5 años y cuál no. Y no es Colombia, es mundial. Ustedes miran México, yo sé que por muchos años Medellín, Colombia le vendió muchísimo a México. México desde hace 4 años ya permite la importación de China. Entonces, ¿qué pasó? Todas las compañías de Estados Unidos que ya le vendían a Walmart, Estados Unidos, Walmart, Canadá, de pronto ya México vuelve a ser parte. Entonces, todo es una culminación de decisiones globales. Ya nada se hace a nivel acá. Yo he visto desde que llegué muchas compañías de Estados Unidos pequeñitas que están viniendo a buscar. ¿Por qué? Le comenté a Jaime, no hay muchos países en el hemisferio que puedan dar servicio, pues si mandan la producción aérea, que hoy leí en la mañana, les advierto que los fletes aéreos se van a subir mundialmente, porque es muchísimo lo que las compañías están con Internet
compran tarde, porque así es el negocio, y no les importa pagar el flete aéreo. Yo me acuerdo, hace 30 años, alguien decir flete aéreo en la industria era mortal. Pero hoy en día es parte del negocio y simplemente negocian y dicen sí, flete aéreo, ¿por qué? Porque no quiere nadie inventario. Entonces, si uno mira estratégicamente cuántos países pueden dar servicio, una prenda salió un viernes, martes está en Miami, está clareando aduanas de Estados Unidos el jueves, ellos la pueden tener el viernes o el lunes, depende de dónde están. China, ellos tienen unos barcos supremamente eficientes. Hay barcos y uno escoge que según porque el costo, ¿no? Un barco de Shanghai a Los Ángeles hay de 14, de 16 y de 21 días. Cada uno, claro, el de 14 es más caro y etcétera, etcétera. Y si uno ya va Sri Lanka, la India, pues estamos hablando de 45 días en un barco. Entonces, sí, México puede hacer moda. Ojalá no hay mexicanos aquí, pero mi respuesta es no creo. Moda. Esa es la palabra de hoy en Estados Unidos y Europa. Moda. No estamos haciendo básicos, estamos haciendo moda. Entonces, ¿quién puede hacer moda? ¿Cuál es la diferencia? Hace 25 años yo venía a dar órdenes a Coltejer de miles de yardas en una tela. Hoy en día, yo tengo años, en una compañía muy grande, puede ser, hoy en día, 5,000, 7,000 unidades, 40 estilos, 17 telas, totalmente distinto. Eso no lo puede manejar todo el mundo. No es eficiente para todo el mundo. México montó sus fábricas como Centroamérica para maquila. Entonces, para ellos, decirle 200 unidades, no son capaces. Entonces, ahí es donde yo miro que cada día se puede abrir. Ahora, ¿cuáles son los problemas que yo veo también? Los mismos que había hace 30 años, infraestructura, no hay puerto. Pero claro, esto, tal vez puerto no va a ser tan importante, porque yo calculo que para eso flete aéreo va a seguir siendo importante para las unidades más pequeñas. Variedad de telas. Eso es muy importante. Yo creo que aquí confeccionismo no faltan, pero tenemos como siempre una coyuntura que no hay suficiente tela. Mejor dicho, no hay todas las telas que se requieren. Y el problema es cómo traemos, porque el otro, la parte principal para el americano y un gancho para vender es que si es tela nacional, no tiene arancel. Entonces le voy a dar un ejemplo. Cuando yo estoy decidiendo y yo tengo poliéster, yo sé que mi arancel es 30%, eso es muchísimo dinero. Entonces la decisión puede ser, bueno, ellos van a ser un poco más caros, pero no estoy pagando el 30%. ¿Qué se hace para la producción masiva en poliéster? La producción masiva en poliéster, por ejemplo, pantalones de yoga, todos los hoodies que ustedes ven en Walmart, en Target, en el Gap y todo eso, esas son telas chinas y telas taiwanesas y lo producen en un tratado que se llama AGOA. AGOA se hizo, como muchos de los tratados de la industria de nosotros, para poder dar trabajo y bajar el arancel. Entonces, por eso África, hoy en día Egipto, Jordania, tienen muchísima producción porque ellos no pagan arancel. Pero hagan la cuenta, son 6 meses entre la tela se hace, sale de Asia, se la mandan hasta esa parte del mundo, se confecciona, se lava y se manda para Estados Unidos, son 6 meses. Eso para moda no sirve. Entonces, busquemos algo más cerca donde no tengamos el arancel. Entonces, muchos vienen, muchísimos. Yo sé que muchas compañías han venido a Colombia intentando hacer los negocios. ¿Qué escucho yo? No me contestaron los emails, no me mandaron las muestras a tiempo. Servicio. Y eso
asiáticos son absolutamente excelentes. Entonces, uno de los principales mensajes que les quiero dejar es que se acuerden que el precio en este negocio es simplemente una parte. Y tal vez hoy en día, en la industria que estamos, el servicio es casi un 60-70% de lo que está esperando el cliente. Buenas tardes. Yo quiero hacerte una pregunta, Marixa. Nos quedan 5 minutos para cerrar y me parece importante. Nosotros aquí en Colombia, pues digamos que todos los años, los que tenemos algunos años en el sector, pues todos los años tenemos algunos embates y siempre tenemos los retos de enfrentar algunas situaciones complejas, entorno. Este año tenemos varios fenómenos, el proceso de paz, elecciones, en fin, diferentes situaciones y yo que año tras año las hemos superado. Pero cuando pensamos en exportación, los que hemos tenido la oportunidad de tener esas experiencias, me parece importante que nosotros, desde tu perspectiva, nos hagas como referencia a, uno, en qué parte tenemos que mejorar para ser muy competitivos, ¿cierto? O sea, dentro del proceso, llámese desarrollo, el proceso de producción, en las entregas, ¿cierto? Me parece como en qué parte tenemos que ser mucho más eficientes. Y lo otro es que nosotros también tenemos, digamos que un desconocimiento ahí en cuanto a los márgenes que podemos obtener y a qué mercados podemos llegar y qué valores podemos estipular, llámese valor minuto, llámese, o sea, o cómo podemos, porque aquí de pronto muchos tenemos la metodología que si lo encontramos en punto de venta en 100, mínimo o sea, máximo te pagarán 50 en precio de compra. Entonces, ese es un referente nacional, pero cuando estamos pensando en llegar afuera, ¿cómo podemos, de acuerdo a los canales, porque tengo entendido que también los canales acceden a unos precios? Clase. Entonces, ¿cómo, así rápidamente, cómo podemos, ahí, en qué parte tenemos que ser mucho más eficientes, cómo nos alineamos y cómo podemos establecer esos valores? Sí, muy buena pregunta. Una de las partes principales es, ustedes como confeccionistas tienen que saber quién es la persona sentada enfrente. ¿Qué quiero decir eso? Tienen que saber qué canal de distribución tiene, porque eso va a darles absolutamente la pauta para qué es importante para ese cliente, porque no todos los clientes en Estados Unidos son igual, ninguno. O sea, hay 25 canales, cada uno de ellos está buscando algo distinto. Entonces, siempre tengan en mente que la tela va a ser el 60% del costo. No hay nada que hacer. Pero sí pueden ser muy, muy eficientes en el consumo de la tela, ¿no? Segundo, eficiencia en confección solo llega hasta cierto punto. Ahí pueden mejorar, pero eso yo no estoy convencida, al menos que les esté dando 250,000 unidades, eso va a ser un margen. Yo vuelvo y repito, el hecho de que le den alternativas, o sea, en telas, en insumos, que le contesten los emails, que le den los precios rápidos. A mí me ha tocado coger un avión y venir a Colombia a que me entreguen un costo porque se demoraron 4 semanas. Y eso mata más un negocio que otra cosa. Entonces, la eficiencia de esto va a ser mucho más, y no tocamos el tema tampoco de lo que yo llamo merchandising. Si alguien me pregunta, ¿qué es la diferencia más grande entre los asiáticos y esta parte del mundo? Ellos tienen una carrera, hasta la tienen en universidades, que se llama merchandising. Aquí ustedes lo llaman, atención al cliente. Entonces, cuando dicen la persona que está en la fábrica o la persona que está en la compañía te va a atender, es la atención al cliente. Yo le apuesto que pongo esa persona contra una persona que es un merchandiser en Asia, nada que ver. Esas personas es las que manejan el negocio, toda la información, la que se aseguran que la fábrica tenga las telas. Eso es lo más importante del servicio. Esa es la persona que hace.
Desafortunadamente, nuestros países, no entiendo por qué, no hemos creado esa cultura. Normalmente son personas muy técnicas, entienden de patronaje, entienden. Algunas de las compañías grandes aquí en Colombia sí las tienen. Y eso es algo que es absolutamente importante, más que cualquiera de los otros temas, en mi opinión. Yo creo que nosotros ahí sí tenemos que hacer un trabajo importante en empoderamiento, porque nosotros vemos de pronto en compañías que no se le da el poder de decisión a las personas. Correcto. Y por eso tienen que estar esperando a que se les defina y por lo tanto nos retrasamos con esa definición de precios. Ahora, ya se nos acaba el tiempo. ¿Cómo hacemos con esos valores para estipular que has visto? Porque yo creo que eso es lo que nos puede afectar a muchos, o sea, o nos vamos muy por encima o nos vamos muy por debajo, porque digamos que en nuestro medio no ha sido fácil, todavía no hablamos en el mismo lenguaje, nadie sabe cuánto se demora una camisa, nadie sabe cuánto se demora un blue jean, y es un secreto para las dos partes. Uno como proveedor de una marca no le da el dato y la marca no lo da muchas veces y no nos encontramos. Ya hay algunas que se hacen el ejercicio adecuadamente, donde estamos hablando el mismo lenguaje de tiempos, hablamos valores minuto, entonces ya digamos que hay unos criterios técnicos establecidos para trabajar, que es cómo se maneja afuera, entonces, pero nosotros no tenemos ese conocimiento. Yo he visto que el valor minuto pagado internacionalmente lo he visto oscilar en el tiempo, he visto 3.5 centavos de dólar, 6.5 centavos de dólar, 10.5 centavos de dólar, 12.5 centavos de dólar, pero ¿cómo establecerlo en un momento determinado cuando uno quiere hacerlo? Sí, Jaime, eso es que lo que ya es la producción de una prenda es importantísima y se vuelve, lo que yo siempre he visto es que una compañía que tiene mucha, en inglés se llama upfront, ¿no? La parte de enfrente, o sea, los merchandisers, esta parte que es la que provee todo, hace que la eficiencia de la fábrica sea mejor. Entonces, los asiáticos, yo no sé, mucha gente en América Latina cree que en Asia hay 40,000 chinitas en una fábrica y por eso son baratas. No, señores, eso tal vez hace 40 años. Hoy en día, esas plantas son eficientes porque han invertido en gente que tiene excelente educación. Entonces, es muy raro entrar a una compañía en Asia que no hayan 4 o 5 personas que hablan inglés. Muy raro. Segundo, como les expliqué, estas personas que son las que dan el servicio, las de patronaje, son las que manejan toda la parte de enfrente de lo que ustedes están vendiendo, son las personas que hacen que la planta sea eficiente. El mejor ejemplo, el Zara Effect, que llama Estados Unidos, yo fui asesora para Zara, y una de las cosas que me fijé, que no hay burocracia. Las personas le dan valor decisivo. No hay 40,000 emails, que ahora Estados Unidos está tratando de cambiar eso también. ¿Por qué? Porque nos volvimos tan burocráticos que el email se volvió más importante que una prenda. Entonces, hoy esta generación, a mí me da mucha risa, son excelentes en Excel, pero no tienen ni idea de qué está hecha la tela. No tienen idea. Entonces, los asiáticos se fueron al revés. Las personas que trabajan en confección en Asia no solamente son muy buenos para Excel, y ni tanto, pero son excelentes en el producto. Entonces saben cómo ganarle dinero al producto. Nosotros tenemos que pasar, la moda es importante, pero es solamente una parte de la fórmula. Y si nosotros queremos aprender a exportar, no solamente a Estados Unidos, a Europa, a todo, y volvernos realmente competitivos, es que no es el precio. Por eso quiero dejar claro, no estoy hablando de que Colombia se va a volver mañana competitivo con las grandes, masivas cadenas de tiendas, no lo veo. La moneda, 20,000 razones, no, al menos que pongan platas en el Chocó, no lo veo. Pero hay muchísimos lugares en el mundo que sí necesitan fábricas de este tamaño, de las que hay aquí, con un conocimiento buenísimo de lo que es moda, para poder exportar un servicio a un buen precio, no necesariamente el mejor precio del mundo, pero bueno, y ir creando esa relación con los clientes.
para ir creciendo, porque no hay ningún cliente que va a venir a Colombia, aun cuando los tiempos antes, ni Schwab, ni Levi's, ni Calvin Klein, ni el Gap, vinieron y dieron 1 millón de unidades de entrada. No, nos demoramos años en crecer a ese punto. Entonces, tienen que empezar por algún lado. Pero yo pienso que, por obvias razones, hemos bajado las exportaciones a tanto Europa como a Estados Unidos, pero yo creo que la coyuntura en estos momentos está cambiando. Colombia no ha cambiado. Es Estados Unidos y Europa quien está cambiando. ¿Por qué? Porque necesitan mantener los inventarios bajos, necesitan dar mejor servicio más rápido y van a empezar, no, ya empezaron, a dar muchas más opciones de compra con menos unidades. Entonces, eso requiere tener un país que esté mucho más cerca donde ellos están vendiendo. Ok, muchísimas gracias pues por ¿Pregunta? compartir con nosotros y gracias por interesarse en la charla. Una feliz tarde para todos.